porque quiero que los jóvenes lo sepan. Si hay jóvenes que quieren ser reporteros, que quieren ser periodistas en México, deben saber que como está Morena, tienen las puertas cerradas y van a incursionar en un área de altísimo peligro. Claro. Yo ya lo viví, lo iba a pagar con la vida, el estar denunciando la corrupción. Y ahorita que dices que ya lo viviste, ahí es donde te quiero hacer una pregunta. Tú lo viviste como reportera y tú lo viviste como parte de Morena también, porque estuviste en la bancada de ellos, fuiste senadora por ellos. Eso fue muchos años después, eso fue 18 años después de mi atentado. 18 años son muchos años. Claro. Ahorita que me preguntabas cómo salí adelante, pues yo tuve síndrome de estrés postraumático, que es un padecimiento que se menciona con mucha frivolidad y con mucha superficialidad. Cualquiera dice que tiene síndrome de estrés postraumático por cualquier cosa, pero no es algo así. Es un padecimiento serio. Claro. Debe tener ciertas características, o sea, no porque hayas estado en nada más en un asalto, por ejemplo, no. Se padece con situaciones muy serias y directas, como la que me pasó a mí. Un ataque a alguien como tú que ya era, o sea, que tenía nombre y apellido, iban sobre ti. Dirigido, así. Y me recuperé, tuve atención médica, por supuesto, claro. Y sobre todo yo me agarré, perdón por la expresión, yo me tomé la mano de un doctor, como le decía mi abuelo, lo voy a decir. Mi abuelo decía que Dios era su médico de cabecera. Okay. Y Dios también es mi médico de cabecera. Y me agarré de su mano y del rosario. Claro. El rosario haciéndolo diario, pidiéndole a Dios y yendo a comulgar, yendo a misa y pidiéndole a Dios que me sacara adelante, que me sanara. Y pues adelante salí. Al año de mi atentado volví a hacer reportajes y documentales duros. Y empecé en Sinaloa con los secuestros. Que fue una época en que en Sinaloa estaba arrasada por los secuestros. Ahora ya con Morena acaban de regresar los secuestros como en el año 2001 fue cuando hice eso. Y continué ya sin hacer documentales sobre cárteles, pero sí seguí siempre denunciando la corrupción del gobierno. Y así pasó. Bueno, después me casé, tuve a mi hijo, que obviamente es lo mejor de mi vida, y en el año 2014 se viene ya a fondo la era digital en México. Sí. Ya empieza a era permear. Parte del día a día. Sí. Sí. Y resulta que los periodistas de televisión pues estábamos en una encrucijada, ¿no? Yo platicaba esto mucho con Javier Alatorre porque decíamos, pues, ¿qué pasó? Resulta que nuestro negocio ahora está rebasado por las redes. Por las redes y vamos a caer en la obsolescencia, nos vamos a hacer obsoletos y pues tenemos que reinventarnos y yo soy muy buena para reinventarme. Sí, porque aquí a lo mejor unos no conocen esa sección porque están muy jóvenes, pero otros sí nos tocó. Y diste un cambio y te posicionaste durísimo con los reportajes de con las videocolumnas. Videocolumnas, platícanos un poco de ellas. Yo siempre seguí en televisión, pero al empezar a observar y a estudiar a las audiencias, ¿no? Dije, esto ya cambió. Y yo me tengo que reinventar y voy a tener que empezar de cero. Sí. Pues adelante, a reinventarme y a empezar de cero, entré a SDP y empecé a hacer videocolumnas. Y como soy periodista, esa es mi virtud, la de estudiar un tema y poderlo platicar, poderlo exponer. Empecé a hacer videocolumnas de editoriales sobre lo que estaba pasando en el país. Siempre lo mismo, la corrupción, la espantosa corrupción, lo mal que estaba nuestro país. En todas las áreas, un robadero, la pobreza, la inseguridad. Y mis videocolumnas se viralizaban por millones y sin ponerles un centavo. Sí, yo me acuerdo mucho en Facebook que me aparecían un montón esas videocolumnas que duraban
Muy poquito. Muy poquito, era un tiempo que te entretenía, o sea, te enganchaba, te daba toda la información y cuando la terminabas, el tema te quedaba clarito. Sí. Que eso se trataba. Entonces fueron un éxito las videocolumnas. Ya muchos las quisieron copiar, pero no les han salido tan bien como a mí. Sí, pues quien pega primero pega 2 veces. Esa medalla es mía, sí, y lo digo con mucho orgullo. Pues pegaron tanto esas videocolumnas, le gustaron tanto en todo México. Sí, claro. Que esa fue la razón por la que un día de septiembre del año 2017 me habló por teléfono Andrés Manuel López Obrador. Ok. Entonces te contacta Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, en septiembre del 2017, que estaba yo pues con un liderazgo importante. Dentro de las redes sociales. En las redes, sí. Y con mi mismo estilo, porque toda mi vida he denunciado lo mismo. Los abusos del gobierno, los abusos de poder, todo lo que nos afecta a los ciudadanos. Es más, déjame regresarme para poner un ejemplo de también lo que hacía en Hermosillo. Que esto no es... Esto pues nadie se acuerda porque pasó hace tanto tiempo, pero sí. Por poner un ejemplo, así como hacía cosas muy serias en Hermosillo como lo de los pesticidas y plaguicidas en los valles del Yaqui del Mayo, también me acuerdo una vez que empezó a haber muchos comentarios entre los hermosillenses de preocupación porque estaban apareciendo palomas muertas en la catedral, afuera de la catedral de Hermosillo. Y pues yo, ¿para cuándo? Yo rápido siempre sacaba mi cámara, iba y me metía a todas partes. Y fui a ver, y efectivamente había palomas muertas ahí en la Plaza Zaragoza. Pero, o sea, ¿que las envenenaban o qué? Pues yo pensé, las están envenenando. A mí me fascinan los animales. Es más, sí, claro. Yo de niña tenía casi una granja, crecí en Ensenada. Nací en Hermosillo, pero crecí en Ensenada. Y yo quería ser zoóloga y quería especializarme en etología, que es el estudio del comportamiento animal. El caso es que yo amaba a los animales y mi jardín era una granja. Tenía conejos, tenía un palomar que me había construido mi papá y tenía palomas habaneras. Obviamente siempre he tenido perros, siempre, nunca he estado un segundo de mi vida sin perros. Tenía patos, tuve gansos también en una alberquita en el jardín. Tenía colección de insectos, eso sí los mataba, pero los examinaba en el microscopio, bajo el microscopio. Total que yo amo a los animales. Esa era mi vocación, la que no pude ejercer. Entonces aquí en Hermosillo, cuando pasa lo de las palomas, eso pensé, dije, no se pueden estar muriendo nada más aquí en afuera de catedral. Sí, y en todo Hermosillo que sigan a todo mal. Sí, y pues ya ves que a las palomas les fascinan las catedrales en el mundo. Sí. Una catedral sin palomas no es catedral. Sí. El caso es que pensé que las estaban matando los mismos sacerdotes. Y mira, yo soy muy católica, soy católica practicante, yo no soy católica light, lo digo con mucha alegría. Sí. Y me escondí un micrófono en el brasier, entre el brasier y la blusa, me escondí el micrófono y le dije al camarógrafo, quédate acá en la entrada de catedral y tú grábame con el que encontrara allá adentro. Pues había un padrecito, yo creo que ya murió ese padrecito. Y me acerqué con él y le dije, ay padre, estas palomas que se están muriendo aquí, le dije, yo entiendo que las estén matando porque están destruyendo la pintura de la catedral. Le dije eso como un pie, pues, para... Sí, o sea, ¿cómo se dice? Para iniciar un kickstart. Porque yo quería que confesara la verdad. Y cuando se lo planteé de esa forma, me dijo, sí. Dijo que las estaban, que las tenían que envenenar porque no había presupuesto para poder tener limpia la catedral. Y yo me fui a Telemax y lo presenté. Dios.
Se hizo un escándalo nacional. No, pues imagínate. Nacional en todo México. Se hizo famosa la Catedral de Hermosillo, donde los sacerdotes estaban matando a las palomas. Uy, eso fue, creo que yo tenía como 20 años cuando lo hice aquí en Hermosillo. Quiero decir, yo salía a todo lo que fuera extraño, sí. Lo que fuera un abuso. Aquí un abuso contra los animales. Claro. Bueno, el caso es que... si hizo un escándalo, pues Hermosillo era... Y dejaron de matar a las palomas. Pues bueno, te perdías... Salvamos a las palomas, sí. ¿No? Qué bien. Bueno, mi carrera obviamente pues continuó desarrollándose allá en la Ciudad de México. Y en ese momento, en septiembre del 2017... entró una llamada a mi celular de un número desconocido, no contesté. Empezaron a insistir y yo dije, ay, a ver, bueno. Uh-huh. Y alguien me dijo, Lili Telles, sí, te voy a pasar a Andrés Manuel López Obrador. Y yo pensé, ay, qué raro, ¿esto es una broma? ¿Y alguna vez habías hablado con él? ¿Tenías alguna relación? No éramos amigos. Obviamente, pues sabíamos quiénes éramos los dos. Cada quien. Porque él había sido jefe de gobierno en la Ciudad de México. Cuando fue mi atentado, en el año 2000, uh-huh, sucedió a 3 semanas de las elecciones. Ok. Y con mi atentado se movió el voto en la Ciudad de México, uh-huh, porque la gente culpó al gobierno de la Ciudad de México de que me habían mandado matar. ¿Quién era ahí? ¿Era Lázaro Cárdenas? Estaba Rosario Robles. Ah, ok. Y el que quería, el candidato a la Ciudad de México era López Obrador. Uh-huh. Entonces, por el intento de asesinato que sufría 3 semanas de las elecciones, uh-huh, López Obrador ganó por menos votación. Y también, fíjate qué tiempos, se movió la paridad peso-dólar ligeramente a raíz de mi intento de asesinato. Órale. Total que, bueno, pues sí, apenas llegó López Obrador. Por cierto, 2 años después capturaron a los que dispararon contra nosotros, uh-huh, los metieron a la cárcel, pero no cayeron por las investigaciones sobre lo mío, sino porque temas. En el Estado de México agarraron una banda de secuestradores, asesinos, violadores, uh-huh, extorsionadores, y ahí salió que entre sus delitos había estado el que me mandaran matar. Uh-huh. Y yo los fui a ver a través de la cámara de Gesell a los que me dispararon. Fue una cosa muy difícil de verle la cara a las personas que atentaron contra tu vida. Pero hasta la fecha sigue impune mi asunto, uh-huh, porque todavía no sé quién fue el autor intelectual. Uh-huh. Bueno, el caso es que me dicen por teléfono que me van a pasar a Andrés Manuel López Obrador y se me hizo, pues, pensé que era una broma. Claro. Y ya me dice él, hola Lili, ¿cómo estás? Y empieza a hablar y yo le dije, ¿sabe qué? Déjeme de llamar. Lo voy a reportar en este momento a la policía cibernética porque esto es acoso. Y siguió hablando. No, espérame, dijo, sí soy yo. Y siguió hablando. Y ya cuando siguió hablando, yo me quedé pensando, yo creo que sí es él, porque no puede haber alguien que lo imite tan exacto. Y él habla en una forma muy particular. Sí. Y entonces ya me dijo, ya que yo sí le creí que era él, pues le dije, me estoy muy sorprendida, ¿qué se le ofrece? Uh-huh. Y me dijo que a él le gustaban mucho mis videocolumnas, uh-huh, que le gustaba mucho mi posición, que le gustaba mucho que yo me la llevaba denunciando al gobierno. Pues claro que le gustaba mucho, porque era un trabajo periodístico que le beneficiaba como político. Claro. Es como si ahorita, no sé, por poner un ejemplo, que Xóchitl Gálvez le llamara a Carlos Loret de Mola. Sí, claro. Ajá. Y lo sumara a su proyecto. Paralelo, ¿no? Sí. Y entonces me dijo, me gusta mucho el trabajo que haces, etcétera, etcétera. Y me preguntó, ¿te puedo mandar un mensaje? Un mensaje, me dijo. Dije, sí. Claro. Y me dijo, te voy a mandar a un paisano tuyo con el mensaje. Uh-huh. ¿A quién? Le dije.
a Alfonso Durazo, hoy gobernador de Sonora. Y dije, sí, cómo no, gracias. Y yo como soy periodista, pues esperé a Alfonso Durazo en mi casa con la pluma y la libreta, que es lo que siempre traigo y he traído toda mi vida, pues reporteando. Claro. Yo pensé que me iba a mandar una información importantísima. Algo, sí. Claro. Es más, yo pensaba, tenía mucha curiosidad porque decía, para que me haya hablado directamente y me vaya a mandar a su amigo Alfonso Durazo, debe ser una información muy delicada y yo me estaba saboreando presentar la información. Pues no era eso, sino que me mandaba a invitar como candidata al Senado por la coalición de Morena. Okay. Y yo le dije a Alfonso Durazo que no, que de ninguna manera, que yo no tenía por qué entrar a la política. Tenía 49 años, estaba a punto de cumplir 50 años y yo me acuerdo que le dije a Durazo, yo no tengo por qué ensuciarme con la política. Okay. Porque siempre se ha visto como algo sucio que te desprestigia porque la mayoría de los casos que hemos tenido pues han sido de gente corrupta y ya pues se quedó muy sorprendido Durazo y se fue y total que le llamó mucho la atención a López Obrador que yo no hubiera aceptado la candidatura al Senado porque pues ya ves que los políticos se matan bueno, ahorita se matan literalmente a los políticos pero ahorita lo quise decir en sentido figurado que arrebatan al Senado. Y le llamó la atención a López Obrador y entonces se dedicó a insistir y a insistir. Y yo les decía con toda claridad que yo no podía ir con López Obrador y su movimiento porque no soy de izquierda, yo soy de derecha moderna, soy pro vida y no comulgo con esas posiciones de él. Pero él lo que me dijo es que me estaba invitando a un movimiento plural. Okay, donde cabían todas las formas de pensar. Y él se mostró muy como que ya se había apaciguado. Ya no se mostró como una persona radical. Y ahora a toro pasado veo que sí, efectivamente lo que él traía era una intención de ganarse a las clases medias del país, pasando un mensaje de que ya no era un radical, de que ya habían pintado canas y que estaba en otro ámbito de su madurez política. Y él me estaba invitando a un movimiento donde se suponía que íbamos a caber todos los espectros de diferentes formas de pensar. El asunto cuando le dije lo del aborto, el presidente me dijo, eso no va a ser ni tema. Okay. Y mira, nada más, pasó todo lo contrario. Total que todo lo que yo le decía, por lo que no podía acompañarlo, él me lo contestaba de tal forma que terminó convenciéndome. Okay. Porque efectivamente yo creo que en el país tenemos que tener derecho a convivir con todas nuestras diferencias. Yo soy de derecha y soy pro vida, pero no por eso voy a cancelar a quien piensa de otra forma. Todos tenemos que poder convivir en paz. Exactamente. Y en el centro del espectro político ponernos de acuerdo. Claro. Aquel de izquierda y esta de derecha y aquel más moderado, en el centro del espectro es donde nos ponemos de acuerdo, cada quien con nuestras ideas. Pues yo creí que iba a eso. Y como siempre había estado denunciando corrupción, violencia y la pobreza. Sí. Siempre me ha dolido mucho la pobreza que hay en México. Pues después de decirle 3 veces que no, a la 4ª le dije que sí, ya casi para Navidad, ya casi para el 24 de diciembre. Lo reflexioné mucho porque pensaba, a ver, en eso cumplí mis 50 años y pensaba, ¿para qué voy a pasarme ahora a la política a mis 50 años con una carrera periodística que en la que he tenido de todo, con la que yo estaba más que satisfecha, muy feliz? ¿Para qué a esa edad entrarle con un riesgo tan grande? Pero bueno, pues yo sí puedo decirlo con todas sus letras y a veces me ha ido bien y a veces mal. Siempre he sido una persona audaz. Sí.
Y yo creo que mientras haya vida hay que arriesgarse por que las cosas sean mejores. Yo así soy, así nací. Sí. Y en esa reflexión y se lo consulté obviamente a Dios en la iglesia, lo digo con toda tranquilidad y sinceridad. Y dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Por qué este señor López Obrador me está insistiendo tanto? Se me hacía ya raro, pues, que sea tanta insistencia. Y pues era por lo que representaba. Yo represento las clases medias y era una periodista famosa con un trabajo, como te he platicado toda mi vida, y con una gran penetración en las redes sociales, en el mundo digital. Y con credibilidad. Claro. Y además limpia, porque yo no tengo nada de corrupción, cero. Por eso puedo hablar como hablo y hacer el trabajo que hago, porque tengo cero corrupción. Y ellos necesitaban este perfil mío. El caso es que por eso insistieron tanto, pues, porque fueron, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, fueron 4 meses de estar insistiendo. Y ya dije yo, bueno, voy a arriesgarme. Voy a dar el paso de periodista a subirme a un templete y a ver cómo puedo ayudar a mi país desde la posición política. Y pensaba, en el Senado puedo hacer las cosas que yo he pedido desde el periodismo que se hagan en nuestro país. Y que siempre has denunciado. Exacto. Pues. Entonces dije, pues voy a tomar el riesgo. Y calculé, si pierdo, va a ser un gran golpe en mi carrera. Va a ser un golpe dificilísimo, durísimo. Pero también pensaba, pues ni modo, así es la vida. A veces si pierdo, me voy a volver a levantar y me voy a reinventar, porque estoy haciendo las cosas bien y las estoy haciendo por mi país y por lo que creo. Y por lo que tú crees, pues que eso es muy importante, que ahorita la gente no lo ve así, o sea, se dejan guiar por lo que piensan los demás. Y eso es súper, ¿cómo se llama? Súper triste, porque no defiendes lo que tú quieres, lo que tú sientes, y te roba una identidad que tú traes. Y te andas adaptando, haciendo camaleónico para todos lados. Entonces, siento que se están perdiendo las esencias de cada uno. Bueno, yo no soy una persona proclive a temerle a la crítica. Claro, o sea, siempre van a hablar. Sí, yo siempre he sido, desde el kinder, yo inventaba cosas de juegos y todo, y siempre yo tengo un liderazgo natural, entonces fui líder desde el kinder hasta ahorita, y siempre he sido así como soy. Dicen que soy muy polémica, pero no es que sea polémica, es que soy auténtica. Y dices la verdad. Es que no me da miedo decir que soy católica, que soy pro vida. Lo que se castiga ahora que lo digas, pues. Sí, te funan, como dicen los jóvenes, te funan o te cancelan. Te cancelan. Eso siempre ha existido, lo que es que ahora es a través de redes. Y realmente a mí eso nunca me ha detenido. A mí sinceramente sí me importa más lo que yo pienso de mí misma que lo que piensan los demás. Que eso debería de ser todo el mundo, la verdad. Yo lo recomiendo ampliamente. Porque te va mucho mejor pensando así. Y me gusta pensar bien de mí misma. Claro. Y para ello me tengo que portar muy bien. Por supuesto. Y ser muy correcta para dormir tranquila. Porque el sueño, dormir, tener el sueño tranquilo es lo mejor. Es el mejor regalo que puede tener uno, la verdad. Yo tengo así me enseñaron mi padre y mi abuelo. Tengo un gusto en particular por hacer las cosas bien, por cumplir con el deber y la responsabilidad. Claro. Eso me hace a mí sentirme feliz. Claro. Entonces, si alguien critica, si a alguien no le gusta algo, mientras yo sepa que estoy haciendo lo correcto, que es el bien para los demás, no me importa lo que diga nadie. Eso, yo soy muy clara con eso, soy muy determinada. Bendito Dios, esas virtudes me las dio Dios, y yo, claro que me he preocupado toda mi vida por expandirlas y por crecer en ello, ¿no? Como cualquier persona normal. Claro. Total que para dar ese paso, pues sí, también tuve que poner en la balanza todo lo que me iban a criticar, cómo iba a arriesgar toda la credibilidad que me había ganado desde los 17 a los 50 años de carrera. ¿Cómo le iba a arriesgar entrando a la política y con este movimiento de López Obrador? Sí. Pues yo dije, pues voy a probar.
aquí está la oportunidad de ayudar más a mi país, me la voy a jugar. Y estoy viva, bien lo vale. Claro. Y me vine a Hermosillo y me presenté por primera vez en un templete así, de la noche a la mañana, en la plaza frente a la Unison. Sí, ok. Ahí me presentó, sí, ahí me presenté por primera vez, López Obrador me presentó. Y yo dije, pues al ruedo y a trabajar por nuestro país con todo. Ajá. Hice la campaña, éramos Alfonso Durazo y yo en campaña para el Senado. Sí. Yo iba primera en fórmula, de hecho. Uh-huh. Y yo hice una campaña en favor de López Obrador porque realmente le había creído, que se había moderado, que me había invitado a un movimiento plural. Okay. Yo no me afilié a Morena porque me invitaron como candidata externa. Como ciudadana. Como candidata ciudadana. Okay. Entonces cuando dicen, ay, es que estaba en Morena, no, espérense. Okay. Sí. Yo nunca me afilié, yo era la externa de Morena, era la candidata ciudadana. Sí. Por eso estaban abriendo esa puerta para un ciudadano, para que no fuera un político de los de siempre. Y resulta que pues yo comprometí mi palabra por López Obrador y su movimiento, asegurando que las cosas se iban a hacer bien. Uh-huh. ¿En qué sentido? Los que a mí más me importaban, sí. Y que eran lo de los que hablaba López Obrador. La inseguridad, la pobreza y la corrupción. Así es. Pues para no hacer el cuento largo, llegué al Senado con la bancada de Morena sin afiliarme y empecé a ver que las cosas se empezaron a hacer al revés. Al entrar ya a convivir con los senadores de Morena, empecé a ver que eran de izquierda radical, cosa que a mí López Obrador me había dicho que no iba a haber izquierda radical. Izquierda radical, Citlali Hernández y Martí Batres, recomendándonos a todos, casi exigiéndonos que leyéramos a Mao Zedong, cuando yo admiro a Margaret Thatcher y aborrezco a Mao Zedong, y aborrezco todo lo que tiene que ver con la izquierda radical, con el comunismo, que no es más que pobreza y muerte, y antiderechos y antidemócratas. Yo aborrezco el comunismo. Sí. Pues resulta que eso que yo le había dicho a López Obrador, él me había dicho que no iba a ser así. Estaba pasando en el Senado. Y estaba pasando en el Senado, tal cual. Y entonces empezamos a tener confrontaciones muy fuertes, porque yo le dije a Batres y a Citlali Hernández, ¿por qué nos están recomendando esto? A mí López Obrador me dijo que esto iba a ser plural, y ustedes saben que yo soy de derecha, etcétera. ¿Y platicaste con el presidente de eso? No. ¿Por qué? Porque para ser senador de la República, lo más importante es ser autónomo. Ok. Y yo le puse una condición al presidente, en aquel entonces precandidato. Le dije, yo voy a hacer, si llego al Senado, voy a hacer mi papel de verdad. Yo no voy a ser parte de la burocracia ni una extensión de su poder si usted llega a la presidencia. Yo voy a ejercer la senaduría con verdadera autonomía. Y para ello necesitaba yo distancia del presidente. Ok. Sí, yo iba a hacer las cosas en serio, claro, y hacerlas bien. Sí. No iba a hacerme pato como, ganso, ¿no? Yo no iba a eso. Yo iba a hacer las cosas bien como las había hecho toda mi vida. Claro. Y él me había dicho, sí, claro que sí. Pues que él no se imaginaba que a mí no me iba a doblar, que a mí no me iba a comprar. Sí. Él no se imaginaba que a mí no me iba a despertar la avaricia, ni la codicia, ni la ambición a la que está acostumbrado con todos los que lo rodean. Sí. Él no se imaginaba que yo soy una persona verdaderamente bien educada. Y cuando empecé a ver todo esto en Morena, pues empezamos a tener estas confrontaciones, porque yo los enfrentaba y les decía, a ver, ¿cómo que quitar las guarderías? El presidente no prometió eso. En la campaña, en los templetes, en Sonora, jamás se dijo que se iban a quitar las guarderías. ¿Cómo que las van a quitar? Y ¡zas! Las quitaron. Y yo me ponía furiosa. Bueno, fíjate que la primera vez que hablé en tribuna en el Senado, a pesar de que estaba en la bancada de Morena, hablé contra el gobierno.
La primera vez que hablé en tribuna, hablé contra López Obrador. ¿Por qué? Porque cuando llegó Morena, de las primeras cosas que hicieron en Sonora fue quitarle los servicios médicos a las víctimas de la guardería ABC. Yo me acuerdo que hasta me dolió el estómago de aquello. ¿Y cuál fue la razón por la cual? Pues es que ya estaban empezando con el plan de quitarle dinero a todo. Ok. Pero apenas empezaban. Yo no sabía que había un gran plan para levantar todo el dinero de todas partes para las obras inútiles que hizo Morena. Pero yo les decía, ¿pero cómo es posible? Los de Morena han lucrado con lo de la guardería ABC por años y años. Han exprimido el caso de la guardería ABC, lo han exprimido políticamente por años y años. Y llegan y les quitan los servicios médicos a las víctimas. Yo les dije, esto es imperdonable. Y entonces pedí que les regresaran el servicio y no querían. A las 3 semanas de que yo estuve pide que no les quitaran el servicio médico y que no me hacían caso, me levanté a la tribuna y lo dije. Y gracias a eso le regresaron el servicio médico a las víctimas. Ahorita sigue. Pero si yo no me hubiera levantado en tribuna hace casi 6 años, ahí se hubiera quedado, porque cuando la voz y la denuncia, así como en el periodismo, acá en la tribuna del Senado, es un arma muy poderosa. Sí. Muy poderosa. Entonces, bien usado, se logra un gran beneficio. Por ejemplo, ese caso de la guardería ABC. Y así estuve un año con confrontaciones porque lo que veía era exactamente lo contrario de lo que estuvimos ofreciendo en los templetes de Morena. O sea, el apoyo al campo, una brutalidad. Han quitado más de 20 programas de apoyo al campo. Por eso ahorita cuando veo a los candidatos de Morena en el estado de Sonora que andan buscando campesinos y andan ofreciendo apoyo al campo. Pero ¿con qué cara hacen eso? Si ellos los quitaron, votaron a favor de que se quitaran los programas de apoyo al campo. Y así con la salud, con todo lo que... El caso es que yo ya no aguantaba, yo estaba sumamente enojada, le decía a mi esposo que lo que estaba pasando ahí estaba mal. Y llegó un momento en que sí, yo estaba muy preocupada porque pensaba, ay, Dios mío, metí la pata, me equivoqué en una forma terrible. Lo que le creía a López Obrador, pues no cumplió. Claro que ahorita, pues somos millones los que estamos así, porque traicionó a los académicos, traicionó al personal de salud, traicionó a los agricultores, a los campesinos. Ha sido una cosa tan impresionante para mí que lo viví, que viví el proceso, la promesa de ir contra la corrupción, de bajar la pobreza y de bajar la violencia y de ver cómo tomaron las acciones desde el Senado, votando contra la salud de las personas, votando contra los campesinos. Es una cosa horrible que a veces yo pienso, estas personas de Morena son de mala entraña, porque ¿cómo pueden dañar hacia la gente? Y ahorita que los veo pidiendo el voto, ofreciendo lo que ellos mismos ya quitaron, pues son mal educados, son de mala entraña, son personas viles que solo están pensando en sus carteras y son unos profesionales de la mentira. El caso es que hubo yo ya me quería salir de esa bancada y pensaba, bueno, ¿cuándo? Pues yo voy a seguir. Yo sí voy a cumplir lo que prometí en campaña. Y aquí estoy, con lo mismo que yo decía en el 2018. Claro. Y me quería salir, y unos de Morena no querían que me saliera de ahí, porque iba a ser un golpe para Morena. Estoy hablando de inicio del gobierno.
Y en eso veo me llegó un video del presidente saludando a la mamá del Chapo Guzmán. Uh-huh. Y pensé que era una ofensa tan grave a los mexicanos, una falta de respeto a todos los ciudadanos, porque el presidente de la República tiene una investidura que respetar, nos representa a todos en el país y está muy mal que haya ido caminando rapidito a ponerse a las órdenes de la mamá de un capo que ha ensangrentado no nada más a México, sino más allá de nuestras fronteras, de un capo que ha provocado muchas muertes. Eso, que digan lo que quieran los de Morena, está mal, muy, muy mal. Eso abrió un parteaguas en la historia de México. Vaya, pensar que un presidente de un país vaya y se ponga hacia las órdenes de un cártel, así abiertamente, es devastador. Es el camino incorrecto, eso no deben ver los jóvenes ni los niños. Y tiene que haber voces que lo digamos así con toda claridad, está mal. Y en ese momento yo dije, me separo de esa bancada, no quiero que nadie... Ahí fue cuando saludó a la mamá del Chapo. Okay. Porque antes ya habíamos tenido, en todo esto que te platico de choques, sí. Porque cuando llegaron al poder lo que hicieron los de Morena fue nada más quitarse la máscara. Okay. Se quitaron la máscara de la pluralidad, de la convivencia, en fin. Una de las cosas que más me había pesado y yo les preguntaba, ¿qué pasó cuando van a empezar a actuar contra los delincuentes? Porque el crimen seguía aumentando. Uh-huh. Y no hacían nada. Entonces empecé a entender que al verlos que no se movían, empecé a entender que no iban contra el crimen y que eso de abrazos no balazos pues no significaba lo que yo había creído. Yo creía que era un llamado a la paz, que iban a hacer abrazos para las víctimas y que a los criminales los iban a llevar a la cárcel, al bote. Sí. Pues no, empecé a ver que no había ninguna intención de combatir al crimen. Y el crimen seguía creciendo y creciendo. Total que esa fue la gota que derramó el vaso. Y cuando dicen que yo me fui por conveniencia, se equivocan. Les voy a decir por qué. Porque yo me salí al año del gobierno. Sí. Yo me salí cuando estaban en la cúspide del poder, con todo el poder y todo el dinero. Vaya, en donde convenía estar por poder y dinero era en la bancada de Morena. Y yo los dejé. ¿Y te vas a la del PAN? Me quedé un tiempo sola y después entré a la bancada del PAN. Tampoco estoy afiliada al PAN. Al partido. Pero me metí a la bancada del PAN porque el Senado está construido de tal forma que si no estás en una bancada, el Senado es un espejo de la partidocracia. Okay. Entonces yo dije, para poder rendir a los sonorenses y a mi país, porque se es senador de la República, para poder rendir bien, pues mejor en la bancada para tener acceso bien a la tribuna y a mis iniciativas, etcétera. Yo había pedido el voto a los sonorenses y yo iba a cumplir. Claro. Desde donde estuviera. Y hasta la fecha lo sostengo. Los de Morena mintieron. Y es muy importante que vean que los que se están cambiando de partido ahorita no tienen perdón, porque ya vieron. Quiero decir, los que se están yendo a Morena ahorita no tienen perdón, porque ya vieron cómo gobierna Morena. Ya vieron los resultados de Morena, que son catastróficos en salud, en educación, en infraestructura, que es el gobierno que ha traído más muerte a nuestro país. Entonces, quien se meta ahorita a Morena, que no me vengan con cosas, es por puro interés para sus carteras, no es por el interés de México. Y aquí te quiero interrumpir un poquito, porque nosotros hicimos un ejercicio y una encuesta en Estudiambre, donde dijimos, ¿qué es lo que más te molesta de los políticos? Y la razón, y la número uno es
que brinquen de partido en partido cada año electoral. Justo lo que estás diciendo tú, pues. O sea, dices, eso nomás demuestra que el político no está trabajando por lo que él cree o piensa que le va a ayudar a las personas o siente que es lo indicado para ayudar a la población. Es un beneficio propio. Exactamente. Y los jóvenes se están dando cuenta de eso. Tienen toda la razón. Yo también detesto esto y lo señalo ahorita. Uh-huh. Los que se están yendo a Morena son unos cínicos porque ha sido el peor gobierno que ha habido en México. Uh-huh. Y yo no brinqué. Tú te saliste. Yo me salí de una bancada de Morena que estaba haciendo las cosas mal y me salí. Es más, acá en Sonora decían, algunos, la minoría por fortuna, decían, qué tonta la Lili y qué trucha la Claudia. ¿En qué sentido? En que decían, tanto que también que le puede ir a la Lili en Morena, y se salió apenas empezando el sexenio. Yo me salí haciendo lo correcto, lo honesto, aunque yo pagara un precio muy alto, aunque yo me le tuviera que poner de oposición a un gobierno con todo su poder. Nadie quiere estar en esa posición. Sí, es muy difícil. Esa es la difícil. Esa es la que no ganas nada. La que nadie quiere. Y Claudia Pavlovich, que es una corrupta, ella lo que hizo fue echarse a la bolsa al presidente, dejó el Estado chillando con todo lo que se robó Claudia Pavlovich y su grupo de políticos que ahora están en Movimiento Ciudadano, y ella mejor se unió a Morena. Y eso está mal. Claro que los jóvenes deben detestar eso, pero yo tengo que decirles con toda claridad, me salí de Morena al principio, me salí con todo en contra, yo no gané nada, pues si me estaba saliendo de los que tienen todo el poder y la influencia, y me atrincheré y me quedé levantando la voz como opositora, me hice opositora a estos mentirosos y traidores de Morena. Y lo hice en un momento en que la oposición en nuestro país estaba todavía un poco callada. Sí. ¿Por qué? Porque era al principio, cuando el PRI y el PAN habían sido arrasados. Claro. Todavía no se acomodaban en sus lugares. Seguían noqueados los del PRI y los del PAN. Porque fue fueron arrollados. Sí, fue un reality check. O sea, ubíquense. Fue un momento de ubicación de dónde están parados. Habían perdido en una forma escandalosa. Abismal. Entonces, apenas empezaban a sacar la cabeza y cuando yo empecé a levantar la voz fuerte, porque yo dije, esto no se los perdono, nos están engañando, nos dijeron mentiras en la cara y ahora están haciendo las cosas al revés. Y empecé a levantar la voz en la tribuna señalando y eso me llevó a aparecer en las encuestas como precandidata presidencial. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el país la gente decía, ay, esta señora tiene el valor de ponérsele enfrente a López Obrador y a Morena, y pues ha sido el más alto honor que he tenido en mi vida, y agradezco que me hayan colocado en esa lista. Como precandidata presidencial. Yo me bajé del proceso puntera, pues ya lo saben, sí. hice un movimiento para ver si podía ser la candidata presidencial, pero porque la gente me había puesto ahí. Claro. La gente me había puesto ahí porque pues levanté la voz. Sí. Y dije las cosas con toda claridad, con el corazón en la mano y con el deber y la responsabilidad que tenemos para nuestro país. A mí no me fue mejor saliéndome de Morena, para mí fue un costo altísimo personal. Sí, claro, pero todos los aspectos. Hay que hacer las cosas correctas, cueste lo que cueste, y yo ahí probé, ahí le probé a todo México que siempre voy a hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Y ahí es cuando tú decides volver para ser senadora, pero en fórmula con el licenciado Manlio Fabio. O platícame un poco de la fórmula. Estoy muy impresionada por las vueltas que da la vida, porque, a ver, yo estuve en el 2018 en fórmula con
con Alfonso Durazo, que hoy es gobernador de Sonora. Y ahora vengo por mi reelección al Senado. Claro. Pero contra el gobierno de Morena. O sea que fui oposición en el 18 y en el... eres oposición en las dos. Hoy soy oposición otra vez. Yo ya hice una campaña contra el PRIAN y ahora estoy con el PRIAN en una campaña contra Morena. Okay. Y alguien puede decir, ay, qué loco, qué mal, ¿de qué se trata? Pues se los voy a explicar con toda claridad. Morena resultó peor que lo peor que vivimos en gobiernos anteriores. Y no nos debemos quedar en lo peor. Nunca. Entonces ahora que vengo de opositora otra vez, pues lo hago con un gran orgullo, porque estoy convencida de que hay que hacer las cosas bien y no se trata de regresar a lo que estaba mal. Claro. A ver, porque en el 18 yo hice esa campaña contra el PRIAN porque las cosas iban mal. Claro. Sucede que ahora las cosas no tienen punto de comparación con cómo estábamos. Okay. Entonces, los de Morena se aferran, a pesar de que ven que las cosas están peor, se aferran porque ya no les queda otra para poder seguir teniendo salarios, porque son gente que no sabe trabajar, son gente, los de Morena, que la mayoría de los que andan jugando como candidatos son gente que no sabe pedir un trabajo, que no sabe crear un trabajo, que solo son garrapatas que se pegan al erario y tienen que seguir ahí chupando sangre, tal cual. Porque la gente de bien, viendo eso, viendo este desastre, si eres decente, no apoyas a Morena. Nadie puede apoyar esta explosión de violencia. Nadie puede apoyar que hayan destruido el sistema de salud. Nadie puede apoyar que le hayan quitado el apoyo a la educación. Perdón por la redundancia. Nadie puede estar de acuerdo en que haya crecido la pobreza. Nadie puede estar de acuerdo en que nos hayan quitado a los sonorenses el fondo minero, las guarderías, las escuelas de tiempo completo. Nadie puede apoyar eso. Solo esos candidatos que les conviene, porque ni saben crear un trabajo, ni saben ser empleados correctos de ninguna empresa. O sea, no son gente productiva. Lo reitero, son como las garrapatas. Ahí están pegadas a los animales, chupándoles la sangre y haciéndoles daño. Y se los digo con esta claridad porque estoy muy preocupada por lo que está pasando. Muy preocupada. Un país así, sin Estado de Derecho, con esta explosión de violencia, con esta forma en que se han acabado la educación y la salud, no es viable. No, claro que no. Y aquí les hago un llamado con toda seriedad. Quien les diga, ay, es que el PRIAN, espérense, aquí no se trata de colores. La lealtad es con México. Y con Sonora. Con Sonora, la lealtad es con los mexicanos, con los sonorenses. Los candidatos de Morena no son leales a los mexicanos, mucho menos a los sonorenses, no, o sea, a todos. No son leales a los ciudadanos. Son leales nada más a su partido, porque de ahí pueden estar recibiendo dinero. No les interesan los ciudadanos. Por eso a mí los colores no me importan, que si el guinda, que si el azul del PAN, el rojo del PRI, el amarillo del PRD. Lo que importa es México. Y hay que estar siempre, obviamente, para empezar, con los menos malos. No hay que quedarse. Resultaron peor los de Morena. ¿Y por qué vas a seguir ahí si están dañando a los ciudadanos? Entonces sí, ¿qué vueltas da la vida? Ahora estoy acá otra vez en campaña, como opositora otra vez, y estoy reivindicando que tenemos que hacer las cosas bien, que todos los que creímos en López Obrador no tenemos por qué quedarnos, que nadie se quede lamentando. Sí. Yo cuando me salí de esa bancada de Morena, yo pedí una disculpa pública y lo dije a toda la gente. Pido una disculpa porque me falló el criterio y creí en López Obrador. Pero voy a enmendar mi error y me dediqué a enmendarlo con creces. Claro. Así que convoco a todos los que le creyeron a López Obrador, pues no se preocupen, vamos a enmendar las cosas. El malo es el que miente.
Pues si nosotros le creímos de buena fe, yo le creí de buena fe. Y aparte, malo y traidor el que miente. Y aparte, o sea, es de grandes reconocer cuando alguien se equivoca. Y si uno se equivoca, pues no, hay que decir, me equivoqué, ¿qué es lo que sigue? Y aquí te quiero hacer una pregunta. Tú como senadora en el próximo, pues ya en este año, en estas próximas elecciones, ¿cómo vas a legislar para los jóvenes? O sea, ¿qué es lo que tú quieres lograr con esta juventud sonorense? Y que vean que el gobierno y los gobernantes, porque a mí me llama mucho la atención cómo tú hablas de la religión, cómo tú hablas de que eres pro vida, cómo tú hablas de todos esos temas que a muchos jóvenes les da miedo decir y expresarlo como tú lo expresas o como yo lo expreso. Yo sí soy fiel creyente de la religión, yo soy católico y lo digo. Y yo no critico a los que dicen que no son, pero a mí me molesta mucho, y yo sé que a ti a lo mejor te puede molestar, que te critiquen por creer lo que crees. O sea, yo digo, pero ¿por qué está mal que yo crea en algo? ¿Por qué está mal que yo lo manifieste de una manera sin buscar enemigos? Sino es simplemente la forma en la que yo veo la vida y en la que yo me comunico. Y yo le doy cabida en Estudiambre a cualquier persona, a cualquier político, a cualquier persona que quiera hablar. Pero a mí lo que me molesta es que ahora se sataniza al que habla de una religión, al que habla de valores, al que habla de la familia. Porque algo que yo puedo decir algo que mucha gente a lo mejor, pues no, a lo mejor no lo comparte. Pero yo empecé a apreciar a mi familia una vez que mis papás se divorciaron. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la familia, si está unida pero tiene problemas, no sirve. Pero si está separada y hay comunicación, y hay entendimientos, y hay valores, funciona mucho mejor. Entonces, eso nadie lo habla. Yo siento que una de las cosas del tejido social que está muy mal en México es que se perdió esa hermosa tradición o esas bonitas costumbres que tenía la familia. Desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo económico, la familia en México era una cosa, en verdad, muy padre, pues. O sea, que tú llegabas a casa de alguien y te recibían y te atendían y te daban comida y esto. Y ahora es, ¿y qué es? ¿Y qué, cómo piensa? ¿Y qué esto? O sea, estamos en una polarización y en una división por creer cosas que políticamente no son correctas ahora. Y en vez de respetar lo que uno cree, y como tú dijiste, o sea, tú piensas de una manera y yo de otra, pero tenemos que llegar a un punto de acuerdo y basarnos en eso para que el México y el Sonora caminen como deben de caminar y las juventudes deben caminar. O sea, a los que están ahorita encantados porque la gente esté dividida, pues va a seguir metiendo veneno, pues. Es que fíjate que lo más fácil para un líder es apelar a los malos sentimientos. O sea, un líder, la forma que tiene más fácil de levantar a la gente, a un auditorio, es por el lado negativo. O sea, es muy fácil hacer enojar a la gente. Claro. Es más difícil hacerla feliz. Claro. Y eso lo hace López Obrador. Es un líder negativo porque apela a los peores sentimientos de las personas para dividirlas y está siguiendo un librito de la lucha de clases, de poner a los buenos y a los malos, y claro que decir que los que aspiramos a vivir mejor pues somos malos y que la gente se debe quedar con lo que tiene, con un par de zapatos, como dice el presidente. Pero hay muchos gobernantes que son medio incongruentes, ¿no? O sea, que los ves con unas marcas de ropa y la austeridad republicana, dices tú. Eso dice López Obrador para el pueblo, sí, no para los políticos. Los políticos de Morena se enriquecieron en una forma vil, los hijos del presidente se han enriquecido, ha habido una corrupción espantosa.
la casa de la exsecretaria de Energía, Rocío Nale, en Veracruz. Es una mansión impresionante. Aquí también en Sonora se han enriquecido. Los de Morena se han enriquecido. El presidente eso lo dice para todas las demás personas. Ahí hay una gran hipocresía. Pero la cuestión que hablabas de estas modas, yo creo que no hay que ser políticamente correctos, hay que ser auténticamente correctos. Okay. Hay que apelar al individuo. Uh-huh. Los de Morena ven a la gente como masas, como ovejas, como borregos, como conjuntos. Yo creo en el individuo, uh-huh, en la persona única. Creo en las diferencias. No es cierto que todos somos iguales. Claro, somos iguales ante la ley. Claro, y somos iguales ante Dios. Y todo. Sí, pero somos diferentes. Fíjate, ni las hormigas son todas iguales. Claro. Ni las abejas son todas iguales. Todos somos diferentes, únicos, y yo apelo siempre a que cada quien construya su individualidad. No se dejen andar como rebaños, que porque fulanitos y fulanitas se visten de esa forma, van todos a vestirse igual y a peinarse igual y a usar exactamente lo mismo. Hay que estar orgullosos de ser diferentes. Miren, generalmente lo más valioso no es lo más popular, sino de lo que es poco. Y aquí lo saco al cuento porque los de Morena son muy dados a decir, para todo, cuando ya no tienen salida, salen con, perdón por la redundancia, lo voy a explicar así. Cuando uno los está cuestionando y se ven acorralados y ya no tienen argumentos, los de Morena siempre dicen, ay, pero el presidente es el más popular. Ay, pero Morena es la más popular. Si la popularidad no es lo más importante, es más, cuando ustedes, jóvenes, vean a un político para quien la popularidad es lo más importante, táchenlo de inmediato. Okay. Ya ni lo escuchen ni lo sigan, córranle, porque para los líderes, para quienes la popularidad es lo más importante, es garantía de que van a ser pésimos gobernantes. ¿Por qué? Porque no se le puede dar gusto a todos. En ninguna parte del mundo, en ningún momento de la historia, claro, un líder le da gusto a todos, es imposible. Y un líder lo primero que tiene que hacer es alejarse de que el valor de la popularidad sea lo primero, porque un líder va a tener que tomar decisiones difíciles que no van a ser populares, pero que son necesarias para salir adelante. Claro. Y eso es lo que López Obrador no hace. Él hace puras cosas populares, aunque sepa que lo que está haciendo está dañando a los ciudadanos, porque nomás quiere seguir siendo popular. Lo voy a poner de una forma muy sencilla. Es como las mamás. Las mamás tenemos que dar una medicina que sabe horrible, las mamás tenemos que comprar la vacuna o el antibiótico que se le va a inyectar a nuestros hijos, que el niño va a llorar, pero las mamás, ¿qué hacemos? ¿Pensamos en la popularidad con nuestros hijos o pensamos en que le tenemos que salvar la vida? Pues claro que pensamos que tenemos que salvarle la vida, claro. Y las mamás siempre estamos dispuestas a correr el riesgo de que nuestro hijo pues nos odie un ratito porque la inyección le dolió mucho. Claro, exactamente. ¿Me explico? Es la disciplina. Porque pues. Las mamás no estamos pensando primero en la popularidad con nuestros hijos, estamos pensando en el bien de nuestros hijos. Entonces ese ejemplo que es muy fácil, jóvenes, trasládenlo a los políticos. El político que solo quiere ser popular, pues les va a seguir dando por su lado, sabiendo que está dañando y que ustedes después se van a dar cuenta. El populista, el que primero, ese partido de Morena, que para ellos lo más importante es la popularidad del presidente, esos son los peores, porque están destruyendo al país, porque solo quieren quedar bien por lo pronto. Así que pónganlo en su lista. El líder que primero tiene como valor ser popular, táchenlo de inmediato. El verdadero líder es el que está dispuesto a ser responsable y enfrentar momentos en que no va a ser popular porque está haciendo lo correcto. Yo soy ese tipo de líder.
yo hice algo que no era popular, que fue salirme de la bancada de Morena. Cuando estaban en la cúspide. Cuando estaban en la cúspide de su poder al inicio del sexenio. Eso no era popular, pero era lo correcto. Yo estuve dispuesta a asumir la crítica y a tener que dar estas explicaciones por el resto de mi vida. Sí, porque es lo correcto. Y quiero contagiarlos a que hagan lo correcto. Y ahorita que hablabas de la familia sigue siendo, Bolo, el lugar más preciado por los mexicanos. La familia sigue siendo por encima del Estado y por encima de cualquier institución, por encima de las oficinas gubernamentales. El mexicano piensa que la familia es el lugar más importante para salir adelante en la vida. Y aquí es donde entra algo muy importante sobre Morena. Morena es un partido que va contra la familia. Morena tiene una ideología que va contra la familia. Y esto es muy importante decirlo. Los de Morena han aprobado leyes en las que se plantea que el papá y la mamá no tienen derecho a educar a sus hijos como quieran. Quieren quitarle al papá y a la mamá esos derechos para que los tenga el Estado. Y nunca, papás, mamás que nos están oyendo, nunca deben permitir que el Estado les quite ese derecho porque son sus hijos y ustedes tienen derecho a criarlos con sus ideas, con su religión, como ustedes quieran. Este asunto es muy importante aquí en Sonora porque Sonora es un estado conservador en el buen sentido. Cada vez que el presidente dice los conservadores, pues somos conservadores con mucho orgullo, queremos conservar nuestra familia, nuestra unidad familiar, queremos conservar nuestro trabajo, queremos conservar nuestros valores de comunidad, queremos conservar nuestros valores de educación. Esos somos los conservadores. No se dejen engañar. Por eso es que dicen que son progresistas. Como se dicen progresistas, uno piensa, progresista, viene de la palabra progreso. Quiere decir algo bueno. No, es un engaño. Esos que dicen progresistas nada más están yendo hacia una ideología que va contra la razón, contra el sentido común y que va contra los valores de la familia. Hablen de religión, hablen de política y ¿cuál es la tercera cosa que dicen que no se debe hablar en la mesa? Pues es dicen, no hablen de política, de religión y de qué más. ¿Cuál es la otra? De fútbol. Y de fútbol. Acá en Sonora sería más bien béisbol, ¿verdad? Sí, pero esas son las tres. Yo los invito a que sí hablen de política. Sí hablen de política en las mesas, porque por no hablar de política estamos en el peor momento de la historia. Completamente de acuerdo. Por no hablar de política, a los jóvenes pues están alejados de la política, no quieren saber nada, les aburre. Y también tienen razón, si ves una sesión del Senado, pues hasta nos aburrimos nosotros mismos, porque está hecha de tal forma que la gente no la entienda para que hagan cosas terribles. ¿Puedo poner un ejemplo? Adelante. Esta semana, la bancada de Morena propuso en el Senado de la República quitarle a los policías la defensoría jurídica cuando se metan en algún problema en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si un policía, cuando andaban en algún operativo, un policía se tropezó y se disparó su arma, estoy poniendo un ejemplo, y le dio a otra persona, pues ese policía está en un problema. Claro. Pero estaba en el ejercicio de sus funciones y no fue algo que él quisiera, fue un accidente. Pues lo que proponía Morena es que se le quitara la defensa jurídica al policía. ¿Así quién va a querer ser policía? Uh-huh. Nadie, absolutamente nadie. Pues yo me levanté y con todas las fuerzas de mi corazón y de mi alma y de mi voz, se lo dije a todo el país. Cuidado, mamás, papás, hermanos, hijos de policías, vean lo que está haciendo Morena. Y en esa forma en que hablé, tan simple, tan coloquial, que es lo que estoy criticando ahorita que no se hace desde el Senado para que la gente no se entere, esta es la forma correcta de hacerlo, en esa forma simple en que nos comunicamos para podernos entender.
Como se entendió también, ¿qué crees que pasó, Bolo? Y esto es muy raro. Se le dieron para atrás. Morena le dio para atrás. Y por eso llegué muy contenta ahora. Llegué el viernes a Hermosillo. Y llegué tan feliz porque pude salvar la defensoría jurídica de los policías de nuestro país. Uh-huh. ¿Cómo? Con la voz. Sí. Con la elocuencia, claro. Con las ganas, con el compromiso, también con la desesperación, porque sí hablé con desesperación desde la tribuna, porque es muy grave y muy serio. Sí. Entonces, jóvenes, pues puede costar algo de trabajo, quitarse tiempo de algo divertido para hablar de las cosas serias, pero hay que hacerlo. Exactamente. No es divertido, pero hay que hacerlo. Sí, es el trabajo que se tiene que hacer. Hay que escuchar, y hay que escuchar esto que les estoy platicando. No tengan miedo de ser auténticos, de ser únicos. Es lo más valioso que hay. De hecho, cuando se habla de popularidad, hay muchas cosas populares que son muy malas. Las drogas son muy populares y son malas. El alcohol es muy popular y es malo. La comida chatarra es muy popular y es malo. El azúcar, por más buena que estén las cosas, ¿no? También es mala. La flojera es popular y es mala. Pues así es Morena y así es el presidente. Son populares, pero son malos. Lo más preciado está en lo único, en lo auténtico. Y apelo otra vez al individuo. Morena habla de las personas como masas. No se vayan por ahí, hay que ver a las personas como individuos. Y esto no es egoísmo, es que cada individuo vale como único. Exactamente, eso sí, completamente. Como único. Y eso es lo que traen los de Morena, pues traen el comunismo, la comunidad, en donde nadie es único, todos son iguales, nadie... Pues ya vean lo que ha pasado, Morena odia la meritocracia. Morena odia que uno crezca por méritos y lo que hacen es que a los jóvenes les quitan las oportunidades. Morena no premia al que más se esfuerza. Uh-huh. Y eso es una receta para el fracaso. Volteen a ver los países que admira Morena. Morena admira a Cuba y a Venezuela. Ahí está, Cuba, esa es la realidad. Hay una crisis enorme. Porque no hay libertad. Y yo los invito a que voten por la fórmula de Beltrones y yo. Contra el plan C que traen ellos. Ese es un plan C de Morena, de corrupción, con C. Es un plan C con C de caos, con C de cementerio, porque... Grábenselo muy bien, nunca había habido tantos muertos, una explosión de violencia, una toma del territorio mexicano por parte de los cárteles tan aguda, tan amplia, tan grave como con Morena. Es un plan C con C de contaminación, que también, fíjense, la Ciudad de México está más contaminada que nunca y así muchos lugares de la República. Con C de corrupción, estamos viendo una corrupción como nunca. ¿Saben ustedes que el gobierno pues debe decirnos cómo se gasta nuestro dinero? Y Morena, el presidente López Obrador, hizo que el dinero, las grandes, enormes cantidades de dinero que llevan sus obras, las obras que no tienen ningún beneficio para los sonorenses, las guardó, las selló y los mexicanos no tenemos acceso a conocer cómo se está gastando nuestro dinero. Cuando lleguen los de Morena a pedirles el voto, díganles esto que les estoy diciendo. No es justo. Para Sonora, ¿yo qué propongo para los jóvenes? Y para todo el país. Porque además, ¿saben qué? Sonora siempre ha sido líder en varias. Siempre está en todo. Sí, nosotros no nada más debemos ver por nosotros los sonorenses. Nosotros tenemos que ser líderes y tenemos que poner ejemplo. Veamos más allá de nuestras propias fronteras estatales. Atrevámonos a poner ese ejemplo. Así como hemos sido líderes en el campo, líderes en la agricultura, en la ganadería, en la pesca y en otras áreas, en la minería. Que eso lo han hecho los políticos en Sonora, ¿eh? Lo han hecho los sonorenses. Eso lo han hecho los ciudadanos sonorenses. Seamos líderes
Yo propongo que seamos líderes para que todo el país nos voltee a ver. Que los jóvenes tengan una tarifa menor que pagar de impuestos, que haya menos impuestos para los jóvenes, para que puedan, no he pensado todavía de qué rango a qué rango de edad. Sí, claro. El rango de edad todavía no, pero vayamos dándole forma. Y el chiste se trata de lo siguiente. Nos cobran demasiados impuestos a los mexicanos. De eso, los políticos de Morena se han robado a carretadas y lo demás lo aplican mal. Propongo que los jóvenes paguen menos impuestos para que empiecen sus empresas, o si son empleados en una gran empresa, que no les quiten tanto de sus salarios, para que puedan tener una buena forma de empezar la vida. Me parece perfecto. Pues mira, nos pudiéramos extender mucho más, pero ya pasó buen tiempo, pero hemos estado platicando tan a gusto que se me fue volando. Quiero agradecerte, la verdad, que hayas aceptado mi invitación de poder platicar de cosas que pues normalmente no platicas, ¿no? Porque te están preguntando siempre sobre temas políticos y yo quería que la gente de Estudiambre te conociera desde tus inicios, por las cosas que pasaste como periodista que ya contaste, las cosas que pasaste pues estando en la bancada de Morena y todo lo que te ha enseñado tantas facetas de la vida, ¿no? Entonces, esa era mi intención de la invitación aquí, que platicaras con nosotros en Estudiambre y conmigo en lo personal. Y te lo agradezco mucho y quisiera, pues, ver qué les vas a decir a los jóvenes. Un mensaje de despedida y que vayan y voten. Es muy importante este 2 de junio, ¿no? Pues para salir adelante, jóvenes, lo primero es lo que dice Bolo. Hay que salir a votar, pero los invito a algo más. Quédense en las casillas todo el día. Regálenle un día a nuestro país, un día a nuestro estado. Quédense en la casilla, pero bien armados con su teléfono celular. No se vayan sin el celular, porque los de Morena ya están planeando cómo robarse los votos. Entonces, si los de Morena ven a mucha gente cuidando las casillas con sus teléfonos, les va a ser más difícil entrar a robarse los votos. Hagan esto, que además háganlo con una gran alegría. En primer lugar, voten todo contra Morena. Y tengan algo muy claro, jóvenes, esto sí, por favor, si ahorita pueden, llámenle a sus abuelitos. No es cierto que se van a quitar los apoyos sociales a las personas. Okay. Eso no es cierto, ni a los jóvenes, ni a los adultos mayores. Porque hay personas de Morena que andan casa por casa diciéndole a la gente que si no votan por Morena, ya no van a tener los apoyos de dinero del gobierno. Es falso, 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 falso. Grábenselo. Nadie les puede quitar los apoyos, están en la Constitución. Yo voté a favor de esos apoyos. Ese dinero lo van a seguir teniendo con Morena o sin Morena. El problema es que si seguimos con Morena, esos apoyos se les van a seguir haciendo agua en las manos, porque como le han quitado tanto a la salud, el apoyo que reciben tus abuelos lo tiene que ir a gastar en medicinas, si las hay, o en pagar una consulta privada, porque ya no hay consultas. Se trata de que, ¿qué hace el gobierno? Da los apoyos sociales con la mano derecha, y con la mano izquierda te quita la salud, te quita la educación, te quita la infraestructura, claro, te quita los servicios. Entonces los apoyos sociales tienen las personas que ir a comprar lo que debería ser gratuito por parte del gobierno. Entonces, si echamos a Morena, van a seguir con los apoyos sociales, pero además vamos a corregir todo lo que nos han quitado. Y la educación, que es tan importante, pues, que es básica para salir adelante, va a volver a tener recursos y va a tener más. Y la infraestructura, y vamos a recuperar el fondo minero para Sonora, que nos lo robaron vilmente, y vamos a volver a tener guarderías, las escuelas de tiempo completo, los comedores, tantas cosas que nos surgen. Vamos a volver a tener vacunación.
Morena arrasó hasta con la cartilla de vacunación, que era una de las mejores del mundo. Del mundo en México, ¿no? Era catalogada como las mejores del mundo con todo el sistema de vacunación. Fíjense, ahorita yo ya tengo tiempo que estoy pidiendo que se declare la emergencia por la sequía. La emergencia a nivel nacional por la sequía. Y los de Morena no la quieren declarar. ¿Saben por qué? Porque no quieren dar el dinero que se necesita para evitar los daños de la sequía. Okay. Vamos a entrar al año más caluroso de la historia, no solo para nuestro país y para Sonora, sino para todo el mundo. Entonces, piensen en estas cosas. ¿Por qué no quieren declarar la emergencia de sequía? Porque el dinero que nos deberían dar para aliviar esta situación de sequía se lo van a llevar al Tren Maya, se lo van a llevar a la refinería. Lo de las tarifas de luz fue un engaño de Morena. Yo desde que entré al Senado hice una iniciativa para que las tarifas de luz ya queden permanentemente en una forma especial. Y nunca quiso Morena, ahorita nada más porque va a haber elecciones. Están haciendo la finta de que vas a pagar menos, pero es falso. En realidad, pasando las elecciones te va a volver a llegar el recibo altísimo. Piensen en todo eso. Váyanse a las casillas, quédense todo el día y con sus teléfonos como arma por la democracia. Hazte valer, haz que tu voto valga. Sal y haz lo correcto. Sí, el chiste es votar. Ese es el mayor poder que tenemos todos, el ir a votar. Pues, y no le tengan miedo a la política. Exactamente. Qué bueno involúcrense. Yo no estoy en ese saco que de todos los políticos son iguales. No, señor. Yo no soy igual a los políticos corruptos. Yo no soy corrupta. Yo no soy igual. Se puede estar en la política sin ensuciarse. Claro que se puede. Y hay que entrarle. Miren, yo entré a los 50 años. Sí, o sea, nunca es tarde. Aquí estoy dando la cara, siempre orgullosa de mi trabajo. Pongan el ejemplo. Si la política es un lugar que hay que limpiar, entremos a limpiarla. Claro, como las playas, como todos lados, exactamente. Y eso es algo que a mí me gusta. O sea, que soy muy criticado por ser una plataforma divertida, que somos en Estudiambre de memes y de todo, y que cuando metemos cosas políticas o cosas de la sociedad civil o cosas que corresponden también a los lugares donde vivimos, a los lugares, no, que ya que flojera, ya lo hiciste político, ya hiciste esto, ya hiciste lo otro. Pero lo que no entienden los jóvenes es que los gobernantes o los políticos quieren que no les guste la política. ¿Para qué? Para tenerlos tranquilitos, para tenerlos maiciados, como se dice aquí, para que ustedes no rezonguen, no respinguen y no exijan lo que en verdad ustedes tienen como derechos de ser mexicanos y sonorenses. Entonces, yo les digo, vayan y voten, infórmense. Yo sé que tú y tu equipo, si tienen dudas o si tienen alguna iniciativa para una idea, una iniciativa de ley o algo, te pueden mandar mensaje y con gusto tú vas a ver todas las opciones que te pueden dar los mismos jóvenes para que pues se formen equipos y se forme algo padre, pues. Yo desde que entré al Senado habilité números de WhatsApp. Desde hace 6 años. Y los vamos a poner aquí en la entrevista para que te contacten, pues eso. Y que sepan que hay, o sea, que sepan que hay políticos y hay personas en la política como tú que les interesa conocer lo que quieren los jóvenes. Y que ahí van a estar los números y los contactos y que tú estás en la mejor disposición. Y jóvenes, exijan. Mucho. Exijan duro, hablen fuerte, hablen alto, porque no va a ir nadie. Es muy difícil, ni modo que yo vaya casa por casa. Exijan, háblenme. A mí me encanta platicar con los jóvenes, me encanta cuando ya, porque pues han de decir, pues qué viejita, 56 años, pero tengo me quedé corta aquí, tengo muchas más cosas que platicarles. No, sí, la verdad sí, pero, o sea, que va a quedar pendiente otra plática, pero yo estoy encantado con que nos hayas platicado todo esto, que fue mucho, y fue un ejercicio que a mí se me hizo muy padre porque no hablamos tanto de cosas que son aburridas, hablamos de realidades que vivimos tú como persona, desde el periodismo, en la política, y lo que quieres hacer, y que tachas y sabes lo que está mal. Entonces,
una vez más, no me queda más que agradecerte y decirle al público que se avienten esta entrevista entera porque está muy buena. Muy larga. Muy larga, pero muy buena. Con un cafecito. Con un cafecito. Y un pastel, por supuesto. Ya saben que soy la senadora de los pasteles. Sí, amo los pasteles. Entonces, ahora me tocó a mí platicar contigo y pues aquí este Estudiambre abierto para cuando quieras otra vez venir a platicar. Eres más que bienvenida. Te agradezco mucho, Bolo, y a todos los que nos escucharon a lo largo de la entrevista, les agradezco mucho. Ojalá les haya podido dejar una inquietud y una reflexión en sus corazones y en sus mentes. Pues bueno, no me queda más que despedirme. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Entonces, saludos, raza. Nos vemos. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.